Hola, ¿qué tal, chicos? Ahora vamos a analizar lo que corresponde a la parte de metodología, cronogramas, referencias, anexos, introducción y un largo etcétera, que también son parte de este protocolo de investigación. Pero sin duda el apartado más importante es precisamente la metodología. ¿Qué debemos hacer en metodología? Debemos mencionar el tipo de investigación que se está haciendo. Recuerda que esto ya se tuvo que haber estudiado antes respecto a si es una investigación documental, es de campo, experimental, cuál es su alcance, si va a ser exploratorio, un estudio descriptivo, correlacional, explicativo. Los métodos que vas a utilizar para recolectar datos pueden ser encuestas, entrevistas, diarios de campo, etcétera, ¿verdad? Para su posterior análisis, pero también explicar, además de esto, cuáles son las variables que vas a utilizar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la definición operacional de las variables, es decir, o dejar en claro qué se está haciendo por cada variable o qué se entiende por cada variable, ¿verdad? De qué tipo de variable es, de qué tipo de variable se trata, si estamos trabajando con datos cuantitativos, si estamos trabajando con datos cualitativos, ¿verdad? Y bueno, qué tipo de variable es, pero además qué variable es la que estás utilizando. Si por ejemplo estamos hablando sobre las calificaciones o el rendimiento escolar de los alumnos, lo más probable que nuestra variable pues sea datos cuantitativos en cuanto al rendimiento que están obteniendo. Y bueno, además de que estamos diciendo que es un dato cuantitativo, pues una variable será precisamente la calificación de ese alumno, ¿ok? Entonces en esta parte se debe decir precisamente cuáles son tus variables y de qué tipo estamos hablando de variable, ¿ok? Además, en la metodología es importante también que se precise el tipo de estudio, el diseño general que se está utilizando, es decir, con base a los objetivos propuestos, a la disponibilidad de recursos, si vamos a hacer un estudio de tipo descriptivo, si va a ser correlacional, bueno, ¿por qué lo vamos a hacer en ese sentido, verdad? Hasta dónde están nuestros recursos o nuestras posibilidades. Entonces aquí se debe dejar en claro el tipo de estudio que se va a realizar con una explicación detallada de este diseño. En este caso dice aquí un pequeño ejemplo: se realizará un estudio experimental controlado con 2 grupos de mujeres, las que reciben el programa de alojamiento conjunto en el hogar y las que solo reciben la atención normada por los servicios. Se seleccionarán mujeres primíparas de bajo riesgo que hayan sido atendidas en el hospital materno infantil y recibido por lo menos 2 controles prenatales y que residan en el área de influencia del hospital. Se formarán 2 grupos cuya asignación será de forma aleatoria. Ok, como puedes ver, aquí se precisan qué cosa es lo que se va a hacer en el estudio. Nos dice que ese tipo de estudio es experimental, ¿verdad? Y como es experimental, se debe decir si va a haber un grupo de control, y aquí lo dice, controlado con 2 grupos de mujeres, ¿verdad? Unas que reciben cierto programa y otras que no. Y luego además se van a seleccionar a cierto tipo de mujeres, dice ahí. O sea, aquí se dice con toda la claridad de detalles qué se está haciendo en el estudio, qué tipo de estudio es y sobre todo el manejo que se va a dar a la obtención de la información o a la selección de nuestra muestra. Por eso es muy importante que en la metodología se mencione también. Si estamos, por ejemplo, hablando de pues un estudio no experimental, aquí se habla de algo experimental, puede ser algo no experimental, pero sí puede ser trabajo de campo, donde pues nosotros tengamos que ir a recolectar cierta información acerca de, por ejemplo, los negocios que están siendo afectados por la pandemia. Bueno, en este caso se debe establecer también precisamente que es un estudio de campo que no será experimental, que se está estableciendo una población de tantas personas que radican en el municipio de Tecpan, que a partir de aquí se extrae una muestra de tantas personas, en la muestra se selecciona a tal o cual cualidad de las personas o de los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí se debe de explicar o especificar muy clarito estos detalles en esa parte del protocolo de investigación que se llama metodología. En este caso nos habla, por ejemplo, de un universo de estudios, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis, observación, que es como le comentaba hace un momento, chicos, les comentaba precisamente que debe decirse claramente todo lo que vamos a estudiar.
Y aquí en este caso precisamente dice describir el universo de estudio. Acuérdense que universo es una palabra de estadística que nos dice a toda la población que se va a estudiar o se refiere a toda la población que se va a estudiar, ¿no? Y que de esa población obviamente vamos a tomar solo una muestra. En el caso que sea necesario, de acuerdo al estudio, pues hay estudios que pueden tener bastante más presupuesto que otros y pueden estudiar quizás poblaciones enteras, ¿verdad? Y bueno, aquí se dice todo lo relativo a los procedimientos, las técnicas para seleccionar el tamaño de la muestra, y bueno, todo lo que corresponde a cuántas personas vas a entrevistar, a encuestar o a tomar en cuenta para tu estudio, o si no son personas, lo que sea tu objeto de estudio, ¿verdad? Señalando ciertos criterios de inclusión o exclusión que hayas utilizado. Por ejemplo, en el caso del anterior decía solamente a las mujeres que son primíparas, ¿verdad? Y que han estado en ese hospital materno infantil. Aquí también se debe precisar esta parte donde se señalen los criterios de por qué se incluyen a tales personas o por qué se excluyen a tales personas, sujetos o lo que sean nuestras unidades de observación. Y bueno, también en la metodología es importante explicar todos los procedimientos que se van a utilizar para la recolección de información. Es decir, si vamos a aplicar instrumentos, ¿cuáles? Si vamos a aplicar métodos, ¿cuáles? En este caso dice, el investigador debe describir los procedimientos que utilizará, que puede ser encuesta a población, entrevistas a profundidad, observación no practicante, análisis de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este sentido, aquí se dice cuándo y cómo se van a aplicar esos instrumentos que se van a utilizar para recolectar la información y nos dice qué tipo de instrumento. Por ejemplo, si es una encuesta a una población, probablemente sea un cuestionario. Si vamos a hacer alguna entrevista a profundidad, pues probablemente sea un cuestionario de preguntas guiado, ¿verdad? O una guía de entrevista. O si van a hacer ciertas observaciones nada más, bueno, pues probablemente necesitemos una hoja de registro para esto, ¿verdad? Depende del caso que vamos a realizar, será lo que vamos a utilizar. En otro video se va a explicar más a fondo acerca de la recolección de información y se te enseñará cómo elaborar un instrumento sencillo para que puedas utilizar en tu investigación. Además dice aquí que es importante mencionar los procedimientos donde se garantizan aspectos éticos en la investigación. ¿Por qué razón? Porque luego no podemos como que andar preguntando, haciendo ciertas encuestas o estudios en la calle a las personas y no saben ellos qué tratamiento le vas a dar a la información. Probablemente por esa misma razón no contesten adecuadamente, contesten con mentiras o simplemente eviten contestar las preguntas que se le están haciendo. Por lo tanto, si son investigaciones que incluyen a sujetos humanos para investigar alguna información, se debe de explicitar en el cuestionario, en la entrevista o donde sea el instrumento adecuado para tu investigación, los beneficios, los riesgos y todo lo que inmiscuye a los sujetos envueltos, además de una descripción precisa de la información e indicarle cómo será esa información mantenida bajo confidencialidad, para que además de ser algo útil y le brinde certeza y seguridad para responder las preguntas a nuestro encuestado con el tratamiento adecuado de esta información y de todos los aspectos que engloban al respeto de su integridad como ser humano. Aquí también es importante mencionar que además de la metodología, debes, antes de que lo olvide, introducir a tu investigación, es decir, el texto debe de llevar una pequeña introducción. Esa introducción no se redacta al principio, se sugiere siempre hacerla al final. En esta se incluyen antecedentes del problema, tratados, etcétera, todo lo que vas a obtener en tu trabajo de investigación o todo lo que vas a presentar en ese trabajo a través de pues algunas preguntas guías, por ejemplo, qué se descubrió o qué se probó, qué clase de problemas se estudió, por qué se trabajó de esa manera y no de otra. Algunas cosas más intrínsecas al sujeto, por ejemplo, qué motivó a la investigación o qué se debe saber o entender antes de terminar de leerlo, ¿verdad? Es muy importante que en la introducción comiences con una idea bastante sencilla, bastante clara, muy general, muy universal, que te ayude precisamente a centrar la atención de la persona que va a leer tu introducción y por ende toda la investigación. Otra parte importante que debe considerarse en el protocolo de investigación pues es el cronograma de actividades
que es una planificación donde se establecen las actividades que se van a llevar a cabo para la realización de la información, marcando los tiempos que se van a utilizar. Entonces, en ese cronograma se debe visualizar, por ejemplo, el tiempo que tenemos para realizar la investigación, el número de personas que van a estar involucradas, la dificultad que representa cada una de esas tareas, las partes del proceso de investigación y, por supuesto, un esquema de trabajo para dar solución a todo lo anterior. Y ahí tenemos un ejemplo de un cronograma de estudios, como se puede observar, aunque no se alcance quizá a leer muy bien, pero bueno, se observa que hay una columna de actividades por semana, o pueden ser actividades por día o actividades por mes, dependiendo del tipo de proyecto que se esté hablando, ¿verdad? En ese caso, pues es un proyecto que se llama sillas súper resistentes. Y bueno, después de tener las actividades por semana, que se sugiere si sean por semana, chicos, están, por ejemplo, las fechas o los meses en los cuales se van a realizar las actividades. Por ejemplo, ahí está plasmado desde marzo hasta octubre, pero también se están dividiendo por semana. Entonces, la formación de equipos de trabajo, ahí se están tomando las primeras 2 semanas de marzo, como puedes observar. Por lo tanto, ese colorido forma de llenar el cronograma de estudios indica cuánto tiempo se va a tomar cada una de las actividades a realizar, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de la actividad número 5 de esta página, dice subir trabajos al blog, y como puedes ver, empieza desde abril, que es la segunda semana de abril, y se lleva hasta octubre. Quiere decir que todas las semanas se debe de estar subiendo trabajos al blog, ¿verdad? Entonces es correcto que el planteamiento de tu investigación lo plasmes así, en ese cronograma como está mostrado. Aquí hay otro ejemplo más, donde tenemos otro cronograma de actividades sobre un diseño de un sistema de supervisión. En este caso, pues hay menos actividades y están divididas o llamadas etapas. También están por mes y obviamente, como es muy recomendado, están divididas por semana. Entonces, para esto es importante que haya un formato, ¿verdad? Aquí hay un apartado que se llama resultados, en donde obviamente ningún protocolo de investigación pues lleva resultados, porque es solamente eso, el protocolo. Lo que lleva resultados es ya la investigación. Entonces, aquí se puede comentar en algún apartado ciertos resultados preliminares sin hacer conclusiones generales, ni inferencias, ni ninguna sugerencia ni nada. Ciertos resultados preliminares por ahí de cuadros, mapas, gráficas u otra manera simple de haber recolectado información, pero solamente siendo muy general. Incluso se sugiere que, de no ser necesario, se omita por completo esta información y no se haga ningún apartado de resultados dentro del protocolo de investigación. Lo que sí no puedes olvidar es el apartado de referencias, o también llamado referencias bibliográficas, o más común como antes, bibliografía, ¿verdad? Entonces, todo eso que investigaste durante el marco teórico para darle sustento a la investigación, bueno, llegó el momento de colocarlas en este apartado llamado referencias. Aquí se van a colocar todas las fuentes que se han consultado y que están mencionadas en el texto de la investigación de alguna manera, se agregan aquí. Además, es sumamente importante que no solamente pongas las fuentes que consultas de manera general, sino que si vas a citar a algún autor dentro del texto de investigación, por favor, cada cita debe estar anclada con su referencia. Digamos, si se menciona que, por ejemplo, el autor Fernández en 2015 construyó tal o cual aparato, en las referencias debe de estar Fernández 2015. Si en la investigación dices que de acuerdo a la teoría de Rogers, bueno, entonces en el final, que son las referencias, debe de estar el documento que diga Rogers y el año que corresponda y el documento y todo. Es decir, debe de estar siempre una correspondencia entre tu cita textual o no textual y tu referencia bibliográfica. No hay un número de citas específico ni de referencias, ¿verdad? Entre más tengan, pues mejor, pero 30 referencias se sugieren a algunos autores para un buen trabajo de investigación. Obviamente, en el caso del trabajo de bachillerato, pues no es necesario que hagas tantas referencias o tantas citas, pero bueno, sí se puede acordar una cantidad mínima con tu profesor para que te vayas guiando y sepas cuántas fuentes debes de estar citando por lo menos. Estas citas deben estar elaboradas tanto como sus referencias en formato APA, además de ordenadas alfabéticamente. Es sumamente importante que se presenten de esta manera, ¿sí?
Entonces, ahí en este apartado se debe de colocar toda la bibliografía que de alguna manera se ha consultado. Si lo crees necesario o si existen algunas imágenes, tablas, cuadros, diagramas, dibujos, gráficas, mapas, por ejemplo, e incluso los formatos de cuestionarios o entrevistas que se propongan para la investigación, todo esto debe estar en un apartado especial del documento que se llama anexos. En anexos se debe de colocar toda esa información, pero por favor no vayas a cometer el error que mayormente cometen, ¿sí? Que en anexos nada más copian y pegan las imágenes así como que todas alborotadas sin una justificación. No, cada imagen debe de estar o cada anexo debe de estar señalado con un número, título y la fuente de donde se ha obtenido. Vamos a suponer que es una conjunción de muchas imágenes gráficas, por ejemplo, pues deben estar numeradas como figura 1, figura 2, figura 3 y cada una con su título. Entonces es muy importante que lo que son anexos no nada más sea un apartado de tu protocolo donde vayas a copiar, pegar y no se entiende ni qué cosa hay ahí. Debes de considerar el hecho de que eso debe estar estructurado y ordenado como se sugiere, llevando un número, llevando un título y una descripción de la fuente donde se obtuvo. Entonces, con esto yo creo que ya tienes elementos suficientes como para tratar de armar o empezar a esbozar un protocolo de investigación. Cualquier duda o sugerencia que tengas, te invito a dejarla aquí en los comentarios. Con esto hemos llegado al final de este video. Te doy las gracias por estar aquí y por supuesto nos vemos hasta la próxima.